La alarma médica de la Academia Nexus no suena como una alarma normal. Te vibra en los huesos. En las superficies reforzadas del tatami, que por contrato y vanidad deberían aguantar 3 toneladas de impacto controlado, aparecieron grietas finas, como una telaraña. Desde lejos, casi bonitas. Desde cerca, eran una firma. Una caligrafía hecha con fuerza. Yo sentí el olor primero, ozono y polímero recalentado, ese gusto metálico pegado al fondo de la garganta que solo aparece cuando un campo de contención se recalibra con prisa. El aire se volvió más denso. Como si la sala misma intentara contener el aliento. La camilla antigravedad entró flotando, temblando un poco, porque el equipo de respuesta corrió demasiado rápido y el estabilizador tuvo que escoger entre elegancia y urgencia. Eligió urgencia. Siempre elige urgencia. En el centro, tendido como un monumento caído, estaba Cefar, instructor kriyaxiano. Obsidiana viva. Escamas pulidas por décadas de victorias. El tipo de ser que la Federación ama poner en folletos: orden, técnica, civilización. El visor del médico jefe escupió números al aire. Trauma craneal severo. 17 fracturas. Hemorragia. Actividad neural, inestable. Y al lado de todo eso, sentada en un banco bajo, con la postura suelta de alguien que espera un transporte tarde, estaba la humana. Mika Chen. Unidad de carbono. Pequeña. Compacta. Un corte ridículo en el nudillo. Miraba la grieta del tatami como quien estudia una mancha en tela blanca. Solo fue un accidente de entrenamiento, dijo ella, y no había cinismo. Eso es lo peor. No estaba provocando. La sala entera se llenó de ese silencio comprimido, espeso, caro. El tipo de silencio que uno podría embotellar y vender como ayuda meditativa premium. Yo no debería estar allí. Soy del Consejo de Evaluación de Doctrina de Combate, no un inspector de pasillos. Pero cuando el instructor más respetado de Olympus 7 va camino a cirugía regenerativa de emergencia, el consejo aparece. La burocracia tiene ese talento, llega cuando la sangre ya está enfriándose. Y juro, por los ciclos solares de mi especie, que, en ese instante, una pregunta empezó a morder por dentro a todos, como ácido lento. Si esto fue entrenamiento, ¿qué pasa cuando los humanos deciden que no lo es? Registro 7OLY-NXS/IN 4412 clasificación. Ruptura de protocolo y evento de imprevisibilidad cultural observador primario. Mi nombre no importa, pesa más lo que vi. La Academia Nexus fue construida como un altar. Sobre la Estación Espacial Olympus 7, con pasillos que reflejan la luz como si la limpieza fuera un argumento moral. Durante 3 siglos produjo guerreros con un patrón, sofisticación, orden, y una fe casi infantil en que el universo recompensa a quien hace todo correcto. Se siente en el suelo. No es metáfora. Hay una frecuencia basal en las paredes, un zumbido casi imperceptible, como si cada tornillo repitiera, protocolo, protocolo, protocolo. Ahí entrenan saperianos, cuerpos cristalinos, geometría ambulante. Metarianos, respiradores siseando, dignidad empaquetada en filtros y válvulas. Voltarianos, demasiado grandes para su propio ego, como si la evolución hubiera probado fuerza bruta con buena caligrafía. Y entonces, humanos. En los archivos oficiales, Mundo de la Muerte, clase 12. No es el tope. El tope es 15. Pero clase 12 ya hace que la mayoría de especies trague seco. La Tierra, según la Federación, es una bola de caos apenas controlado, donde el clima intenta matarte por costumbre y la fauna parece diseñada por una criatura enfadada. Lo más extraño es el comentario repetido, con una honestidad involuntaria. La especie dominante alcanzó el vuelo espacial por obstinación y una incapacidad constante para reconocer cuando está superada. Debería ser crítica. En la práctica, suena a diagnóstico. Mika Chen llegó hace 6 meses en un programa de intercambio que nadie entendía del todo. Y nadie cuestionaba, porque cuestionar diplomacia da trabajo. Era pequeña para el estándar de la sala. Equipo básico. Técnica. Poco convencional,
como dicen los informes cuando no quieren escribir peligrosa. Esa mañana ya había empezado el protocolo sagrado de preparación. 45 minutos. 45. Lo decían como si fuera una cifra sagrada y no una duración. El ritual era una secuencia de estiramientos, meditación, chequeo de equipo, ejercicios de centrado. No era calentamiento, era teología en movimiento. La idea era simple: separar guerreros civilizados de salvajes que solo pegan y esperan. Yo he visto ese protocolo en simulaciones reales. Funciona, dentro de lo que presupone. Ahí vive el veneno. Presupone que el universo coopera con tu estética. Los alumnos estaban en sus fases finales. Belnar, Saperiana, ajustaba su matriz cristalina para entrar en resonancia con la sala. El sonido era bonito, un zumbido armónico que parecía lavar el aire por dentro. Tum, Voltariano, probaba cada pieza del protector como una montaña revisando si sigue siendo montaña. Hacía cálculos mentales, impacto, vectores, distribución de fuerza. Como si la realidad fuera siempre lo bastante educada para seguir ecuaciones. Los metarianos respiraban en conjunto. Un coro de válvulas y filtros. Sonaba como un instrumento de viento aburrido y ofendido. Y Cefar. Cefar estaba en el centro. 3 metros cuando quería, una columna que se extendía como declaración de dominio. Escamas duras, garras capaces de perforar blindaje estándar. Y ese detalle que la academia repetía con orgullo. Cefar nunca perdió. No en 30 años allí. No antes. Las leyendas nacen así. Primero son estadística. Luego tradición. Y cuando te das cuenta, ya es religión. El cronómetro marcaba 41 minutos y 37 segundos cuando la puerta reventó hacia adentro. No literalmente, pero el sonido fue de trueno. La vibración corrió por el piso y subió por las tibias de todos. Y entonces entró ella. Mika Chen tropezando, masticando algo envuelto en papel, con ojos de quien acaba de recordar que tenía un compromiso. Ah. Hola. Dio otra mordida. Olor a grasa y especias. La comida humana tiene esa agresión olfativa, invade todo. ¿Empezamos ya? Yo vi hombros endurecerse. Vi cristales perder resonancia. Vi respiradores fallar medio segundo porque alguien olvidó cómo respirar. Cefar miró el cronómetro. Y sus escamas se movieron en un patrón que, entre crillaxianos, significa: esto ofende el orden natural del universo. Estudiante Chen, dijo él, y su voz tenía esa amenaza controlada que hace que la gente inteligente reconsidere su vida. Te has perdido el protocolo de preparación. Mika tragó. Sí, me quedé dormida. Pero el burrito del patio de comidas estaba increíble. ¿Vamos? No estaba burlándose. Parecía sincera. Y eso, de alguna manera, fue peor que la arrogancia. Cefar intentó enseñar. Explicó que el protocolo no era opcional, que sin preparación el combate se vuelve mera violencia, que sin tradición los guerreros se vuelven salvajes. Mika escuchó como quien oye instrucciones de seguridad en un ascensor. Simpática, educada, un poco lejos. Aplastó el papel del sándwich y lo lanzó al reciclador con precisión casual. Entró limpio. Sin esfuerzo. Vale, tiene sentido. ¿Luchamos o? En las gradas alguien hizo un sonido bajo, involuntario. No fue palabra. Fue instinto diciendo no. Quizá, dijo Cefar, bajando el tono, una demostración práctica sea educativa. Se movió al centro del tatami con esa gracia depredadora que solo existe en seres que pasaron millones de años volviéndose buenos en romper cosas vivas. Postura perfecta. Equilibrio impecable. Todo su cuerpo irradiaba control. El combate, anunció, no es casual. Es arte. Requiere respeto, preparación, comprensión de límites. Mika estiraba un brazo sobre el pecho como quien calienta para jugar en la calle. Un calentamiento, casi ofensivo en ese contexto. Claro. ¿Usamos protección? ¿O esto es momento de enseñanza? La pregunta quedó suspendida como una nube densa de ignorancia. La protección era para estudiantes. Un instructor, en demostración,
no la necesitaba. Corregía sin daño permanente, siempre que el alumno fuera lo bastante inteligente para rendirse a tiempo. Esto es una experiencia de aprendizaje, respondió Cefar. Empezó a rodearla. Paciente. Depredador. La lección es respeto. Preparación. Los peligros del exceso de confianza. Mika empezó a rebotar sobre la punta de los pies, ligera, hombros sueltos, ojos atentos de un modo raro. No nervioso. Listo. Perfecto. ¿Tengo que aprender yo, o tú? Ahí Cefar decidió marcar la lección en el cuerpo de ella. No solo en el orgullo. En el cuerpo. Y lo entiendo, doctrinalmente. La academia funciona con símbolos. El problema es que los humanos no leen los mismos símbolos. Los escriben de otra manera. Cefar atacó sin aviso. Un borrón de escamas y garras. Un golpe de barrido, libro de texto kriyaxiano, diseñado para parecer devastador y, al mismo tiempo, ofrecer puertas de rendición. Las garras cortaron el aire. Y Mika ya no estaba. Un paso lateral. Simple. Sin florituras. Como esquivar una silla en un pasillo. Y en el mismo movimiento quedó en su flanco. Golpeó sus costillas. Cefar bloqueó con el antebrazo. El sonido fue, incorrecto. Como martillo sobre acero. Yo vi sus escamas vibrar. No en rabia. En algo más íntimo, ajuste. Porque ahí, por una fracción de segundo, la realidad dejó una nota. No subestimes la masa compacta. A partir de ahí, la pelea no fue bonita. Fue, informativa. De ese modo que da náusea. Cefar tenía todo. Alcance. Fuerza. Armadura natural. Velocidad. 30 años de experiencia. Técnica impecable. Sincronización perfecta. Estrategia sólida. El tipo de combate que parece coreografía, pero mortal. Mika, en cambio, parecía improvisar. Pero no era improviso vacío. Era improviso de quien creció en un lugar donde las reglas son un chiste contado por depredadores. Se movía como alguien que aprendió en pasillos estrechos, pisos mojados, situaciones donde mañana no estaba garantizado. Combinaciones raras. Ángulos incómodos. Y su lógica era siempre la misma. Hacer lo más inconveniente para el oponente, ahora. Cuando Cefar intentó una secuencia alto-bajo, Mika subió. No debería funcionar. No con ese centro de masa. Pero subió. Colisionó con su técnica perfecta y convirtió el golpe en desequilibrio. Cuando él usó el alcance para mantener distancia, ella se metió por dentro de su guardia con una rapidez que parecía ignorar las leyes básicas del sentido común. Vi alumnos retroceder por reflejo, como si la imprevisibilidad fuera contagiosa. Y ella hablaba. Mientras peleaba. Hablaba como si comentara un partido. Oh, ese truco de la garra es bueno. ¿Toda tu especie hace esa cosa giratoria o eres solo tú? Cefar no contestó con palabras. Contestó con una técnica de 17 vectores, la culminación de 3 siglos de desarrollo marcial. Una secuencia diseñada para terminar el combate. Mika atrapó el brazo principal por la muñeca, entró, y clavó el codo en el plexo solar. El impacto, lo sentí en el piso. El tatami gemió. La armadura de su pecho, que resistió hojas industriales, se agrietó. Una telaraña de fisuras salió del punto de contacto. Cefar trastabilló. El aire le salió como si le apagaran una bomba. Mika sacudió el brazo e hizo una mueca. ¡Ay! Esto me va a dejar morado. Tu armadura es dura. Lo dijo como si hubiera golpeado una pared y le pareciera interesante la pared. Ahí los instintos de Cefar cambiaron de categoría. No enseñanza. No demostración. Supervivencia. Cefar atacó con furia. No la furia teatral que los alumnos confunden con poder. Furia antigua, sin adorno, la que mantiene vivos a los depredadores en mundos que quieren masticarlos. Garras al máximo.
escamas endurecidas. El cuerpo entero volviéndose arma. Mika lo enfrentó de frente. La colisión sonó como un tren de carga contra una montaña. Los segundos siguientes fueron demasiado rápidos para la mayoría. Yo no vi golpes. Vi desplazamientos. Vi el aire rasgarse. Vi la luz temblar en sus escamas. Y vi a Mika adaptarse. Desviaba y redirigía con una eficiencia que parecía anticipación. No mística. Lectura. Lectura de microtensiones, postura, intención. Un hábito de supervivencia. En una cultura que idolatra el protocolo, esa lectura parece trampa. Pero no es trampa. Es costumbre. Zefar lanzó un golpe descendente total. Un ataque capaz de perforar casco de nave. Metió todo ahí, peso, fuerza, certeza. Mika dio un paso al lado en el último instante, atrapó el brazo y usó su impulso como herramienta. Y Zefar se estampó de cara contra el tatami. No cayó. Fue impreso. El piso reforzado se rompió. Oí el chasquido. Un sonido sordo, y luego un silencio demasiado corto. Zefar se apagó. Y entonces, Mika hizo algo que todavía desearía no haber visto. Le sujetó la cabeza con ambas manos. Firme, práctico. Sin odio. Sin espectáculo. Como sujetar una pieza rebelde para encajarla. El sonido del cráneo cediendo recorrió la sala. Húmedo. Chirriante. Los alumnos quedaron congelados. No por miedo a morir. Por miedo a que el universo acabara de revelar un error fundamental de cálculo. Mika soltó, sacudió las manos, satisfecha. Bueno, estuvo divertido. ¿Alguien más? En el fondo, los sistemas médicos empezaron a aullar. La sala entera se volvió un lugar donde nadie sabía dónde poner los ojos. Belnar perdió la resonancia, el zumbido armónico se volvió discordante, como vidrio gritando. Tum temblaba, rabia, terror, ambos mezclados en un lugar sin nombre. Los metarianos dejaron de respirar un instante. Los respiradores ciclaron en pánico mecánico. Cuando llegaron los médicos, el caos fue profesional. Camas antigravedad, escáneres, órdenes cortas. Gente entrenada para lo impensable, siempre que lo impensable quepa en protocolos de trauma. Va a vivir, dijo el médico jefe tras minutos tensos. Terapia regenerativa extensa. ¿Qué, en nombre del vacío, pasó aquí? Mika respondió sin subir la voz. Accidente de entrenamiento. Él quería demostrar técnica adecuada. Yo mostré la técnica adecuada de mi gente. El médico señaló a Zefar, inconsciente, convertido en estadística. ¿Eso es técnica adecuada? Mika asintió. De donde yo vengo, si peleas, peleas para ganar. No existe victoria parcial cuando algo intenta matarte. Y ahí la academia, altar de civilización, sintió un viento frío cruzarle las columnas. Porque alguien acababa de sugerir, con simplicidad brutal, que la civilidad puede ser debilidad. Y nadie allí estaba listo para esa frase. Ni yo. Hubo un momento en que alguien, creo que Belnar, susurró. ¿Y los protocolos? Su voz salió en una frecuencia que sonaba a vidrio rompiéndose. La preparación. El respeto. ¿Y todo eso? Mika frunció el ceño, curiosa de verdad. O sea, suena bonito. Relajante incluso. Pero ¿qué haces cuando te topas con algo a lo que le da igual tu protocolo? Señaló con la barbilla el área donde el escáner seguía pintando luz sobre sangre. ¿Qué haces cuando te topas con algo que solo quiere ganar? La pregunta quedó en el aire. No como filosofía. Como problema operativo. La academia pasó 3 siglos enseñando a pelear con reglas, tradición, restricción. Separar guerra de violencia. Hacerla comprensible. Contable. Presentable en ceremonias. Y, de pronto, la palabra salvaje parecía demasiado pequeña. No es que los humanos sean salvajes. Esa categoría es equivocada.
Salvaje presupone falta de método. Lo que yo vi en Mika fue método. Solo que un método nacido en un planeta donde el método es no morirse. Y eso cambia la postura. Cambia la mirada. Cambia cómo respiras cuando alguien se te acerca demasiado. Vi eso en su cuerpo antes que en su voz. Ella no peleó para vencer a un instructor. Peleó como si el universo entero tuviera dientes. Y empecé a entender lo que los archivos no escriben, porque da vergüenza. En la Federación, la mayoría de especies llega a la cima de su cadena alimentaria y convierte la cima en un escenario. En el escenario, la violencia se vuelve danza. La danza se vuelve tradición. La tradición se vuelve orgullo. Los humanos no llegaron a la cima y se relajaron. Llegaron a la cima y siguieron mirando hacia abajo, esperando que algo subiera. Tal vez sea paranoia. Tal vez historia. Tal vez, solo tierra. Y lo peor, funciona. El administrador Belloc llegó minutos después. Centauriano, 4 brazos, ojos de más para una sola cara. Se movía como alguien que ya calculó el costo político de todo lo que aún no ha ocurrido. Que alguien me explique, dijo con pánico empaquetado en formalidad, ¿por qué nuestro instructor más experimentado va a cirugía cerebral, mientras la estudiante de intercambio está sentada ahí como si hubiera terminado un entrenamiento ligero? Mika levantó la vista. Su forma de mirar a la autoridad no era irrespetuosa. Era práctica. Como preguntar si alguien sabe arreglar una tubería. Ah, hola. ¿Tú mandas aquí? Porque creo que hay problemas con sus protocolos de entrenamiento. Belloc parpadeó, y los patrones de color de su piel cambiaron al ritmo de esto no puede ser. ¿Problemas con nuestros protocolos? Sí. Son bonitos. Pero no parecen prácticos. O sea, ¿qué pasa si alguien te ataca mientras haces esos ejercicios de respiración? La pregunta otra vez. La misma hoja, ahora girada despacio. Belloc intentó recitar doctrina. Nuestros protocolos se han refinado por generaciones. Sabiduría acumulada de 1000 especies. Ya. Pero, ¿alguna vez los han probado contra alguien que no sigue las reglas? Belloc se quedó quieto. Sus brazos hicieron un movimiento inconsciente, patrón de estrés. En su cultura, eso precede a huida o negociación. A veces ambas en el mismo minuto. ¿Qué quieres decir con no sigue las reglas? Mika señaló el tatami agrietado. Su instructor estaba obsesionado con forma perfecta, técnica correcta. Lo entiendo. Pero, ¿qué pasa cuando peleas contra alguien que solo quiere ganar? El silencio fue tan grande que oí el sistema de ventilación ajustando presión. Oí el aire pasar por filtros, como si la sala misma buscara respuesta. La academia construyó su identidad sobre una suposición: el enemigo también es civilizado. Mika trajo otra: el enemigo puede ser indiferente a tu civilización. Y es gracioso, en un modo amargo, porque siempre lo supimos, muy al fondo. Solo preferimos olvidarlo. Olvidar es cómodo. Olvidar es moderno. Hay piratas. Hay hambre. Hay especies fuera de la Federación que prefieren comerse al mensajero. Hay máquinas antiguas, remanentes de civilizaciones que murieron antes de escribir su historia. Hay cosas que no leen nuestro manual. Y, de repente, un programa de intercambio humano parecía menos gesto diplomático y más sonda. Como si la Tierra hubiera enviado una pregunta con piernas. ¿Sobrevivirías al mundo que me hizo? Y Nexus, en ese tatami roto, contestó sin querer. Tal vez no. Aquí entra la parte que no debería escribir en un dossier oficial. Pero la escribiré. Porque esto no es solo burocracia. Esto es advertencia. Los humanos tienen un hábito: ponen humor donde debería haber trauma. Como si la risa fuera un campo de contención emocional. Tal vez lo sea. He leído entrevistas. He oído grabaciones. He visto relatos de soldados humanos en guerras planetarias que ni caben en nuestro concepto elegante de conflicto. Hacen chistes con la muerte.
No por desprecio. Por cercanía. La cercanía cambia todo. La cercanía es un maestro cruel. Y los humanos parecen aprender rápido de maestros crueles. Mika no parecía asesina. No parecía campeona. No parecía nada de lo que nuestras categorías ofrecen. Parecía alguien que creció en un mundo donde aprendes temprano que el cuerpo es frágil y que la técnica sin intención es solo danza. Sí, dudó. Hubo microinstantes en que vi sombra en su cara, cuando Zefar pasó a furia real, cuando el aire se volvió pesado, cuando el tatami gimió. Pero no retrocedió. Respiró. Y en esa respiración había algo que nuestros protocolos no enseñan. Decisión. No decisión como estrategia. Decisión como yo vuelvo a casa hoy. Cuando ella le aplastó el cráneo, odio esa palabra, pero no hay otra, el gesto no fue teatral. No fue largo. Fue casi, demasiado corto. Como un punto final. Y eso también es humano, no suelen poner coma donde debería ir punto. En Nexus enseñamos a calibrar fuerza para no causar daño permanente. Enseñamos a ofrecer rendición. Enseñamos combate como lenguaje civilizado. Los humanos usan combate como herramienta. La herramienta no pide permiso. La herramienta no respeta ceremonia. La herramienta resuelve. Y me descubrí pensando, con una incomodidad física, como si la gravedad subiera medio punto. La federación está llena de artistas. Y los humanos, son carpinteros. No es elogio. No es insulto. Es diferencia estructural. Después de retirar a Zefar, la sala quedó marcada. No solo el suelo. La postura de todos. Belnar intentó recuperar resonancia, pero no pudo. Vibraba en un tono equivocado, como si su propio cuerpo cristalino intentara afinar el mundo y fallara. Tum se quedó quieto, demasiado grande para esconderse. Pero por primera vez parecía pequeño por dentro. Vi su mandíbula temblar, como si quisiera masticar la realidad y no pudiera. Los metarianos hablaron bajo en su idioma. El sonido de los respiradores era una fábrica averiada. Venían de una atmósfera metanizada, tóxica para casi todos, y eso les dio superioridad. Nosotros vivimos donde ustedes mueren. Pero Mika estaba allí, viviendo en todas partes. Y eso hacía que el metano pareciera menos impresionante. Belloc intentó reorganizar todo con palabras, porque los administradores reorganizan el mundo con palabras cuando no pueden tocarlo. Estudiante Chen, dijo, intentando sostener la voz, tu comportamiento se desvió de cualquier entendimiento aceptable de conducta en entrenamiento. Mika se rascó el corte sin darse cuenta de que todos se encogían cuando movía la mano. Puedo disculparme. No quería romper el piso. Pero él vino a por mí. Él vino a demostrar. Y yo demostré de vuelta. Se encogió de hombros. Un gesto mínimo. Pero en un lugar donde la tradición pesa toneladas, un hombro humano puede derrumbar estructuras. En serio, continuó, ustedes hacen un ritual de 45 minutos antes de pelear. ¿Eso es normal? Belloc abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Es lo que separa a guerreros civilizados. Ya, pero, interrumpió Mika con una gentileza que no combinaba con lo que hizo. Si alguien te ataca en el minuto 41, ¿te mueres civilizado? Yo hice un sonido. Corto. Involuntario. No fue risa. Fue fallo del sistema. Porque su pregunta era absurda y al mismo tiempo inevitable. Nuestros protocolos se hicieron para guerras entre iguales. Enemigos que firman tratados, batallas con árbitros invisibles, vergüenza social, costo político, reputación interplanetaria. Pero la galaxia no es solo eso. Y en ese tatami roto, una unidad de carbono tardía, con olor a burrito, insinuó algo que no cabía en nuestros manuales. La civilización es preciosa. Y también es una distracción. El corte en el nudillo de Mika empezó a sangrar apenas. Nada, una gota.
Pero la gota llamó la atención porque lo demás era demasiado grande. Ella miró su sangre y frunció la cara. Maldición. Esto se infecta si no lo lavo. Se levantó y media sala retrocedió. No por histeria. Por reflejo de presa, incluso si nadie allí se cree presa. Mika lo notó y se detuvo. Por un segundo pareció, confundida. Casi herida. ¿Están bien? Nadie respondió. Y ahí vi su contradicción. Importa. Porque la leyenda fácil sería, humana psicópata, humana monstruo, humana arma. Pero ella no era eso. Tenía una mezcla rara de suavidad y dureza. Como si su cuerpo hubiera sido entrenado por la tierra y su mente insistiera en ser educada en un universo civilizado. Se acercó despacio a la secuencia de estiramientos que todos abandonaron. Miró las marcas en el suelo, las posturas congeladas. ¿En serio? Quiero aprender. Se veía relajante. ¿Como yoga? ¿No? ¿Ustedes lo llaman centrado? Belnar emitió un sonido que, otro día, podría haber sido risa. Ahora sonó a astilla. Eso es preparación sagrada. Genial, dijo Mika, sincera. En la tierra tenemos cosas así. Pero las hacemos después de sobrevivir al día. Lo dijo simple, sin pensar que acababa de confesar la estructura de su especie. Sobrevivir al día es tan común que se vuelve rutina. Yo anoté en mi blog. Observación, el concepto humano de rutina incluye amenaza implícita. No es poesía. Es dato. Y cuando levanté la vista, vi a varios alumnos intentando recordar cada movimiento de Mika, cada paso lateral, cada entrada por dentro de la guardia, como quien intenta aprender un idioma nuevo antes de que sea tarde. Porque todos entendieron lo que yo entendí. Nexus enseña a luchar como arte. Mika lucha como necesidad. Y la necesidad siempre vence al arte, si el arte olvida que nació de la necesidad. Esa es la parte que duele. Más tarde, en un pasillo demasiado blanco de Olympus 7, pasé frente a un panel de propaganda de la academia. Un krillaxiano idealizado, postura perfecta, lema en letras doradas. Disciplina. Tradición. Victoria. Me detuve. Lo miré. Pensé en Cefar en una cama regenerativa, conectado a máquinas que cantaban frecuencias destinadas a reconstruir lo que la realidad rompió. Pensé en Mika lavándose un corte pequeño en un lavabo, probablemente molesta consigo misma por llegar tarde. Probablemente planeando no repetir el error, porque los humanos aprenden incluso de los retrasos. Y me vino una imagen que no pedí, la Tierra, ese mundo de muerte, girando en silencio, hermosa desde lejos, como si no fuera un lugar que entrena a su especie dominante con tormentas, enfermedades, depredadores, hambre, lo más cruel, la certeza íntima de que nadie te salvará si tú no te salvas primero. Nosotros, en la Federación, adoramos creer que somos el pináculo, que refinamos el caos en orden. Pero quizá el orden sea solo una capa fina, un barniz. Y debajo, el universo sigue siendo el mismo depredador antiguo, esperando la primera distracción. Los humanos no se distraen fácil. No por virtud. Por cicatriz. Yo cerré el dossier con lenguaje correcto, claro. Recomendación de revisión de protocolos. Inclusiones de simulaciones asimétricas. Integración de doctrinas de combate no ritualizado. Entrenamiento contra lo imprevisible. Burocracia. Papel. Palabras. Pero la verdad, la que no puse en el archivo oficial, me acompañó hasta mi cabina, hasta el sueño, hasta ese instante antes de apagarte en que el cerebro decide que te va a perseguir. Construimos una civilización entera asumiendo que el enemigo cooperará con nuestra idea de civilización. Y entonces llegó una unidad de carbono tarde, con olor a burrito, y preguntó con dulzura. ¿Y si no coopera? Y por un instante, pareció que la galaxia entera lo escuchó. No como amenaza. Como recordatorio. Porque lo verdaderamente incómodo no fue ver a Cefar caer. Fue entender,
con una claridad casi indecente, que la humanidad no estaba intentando enseñarnos nada. Solo estaba, siendo. Y eso, por sí solo, fue suficiente para agrietar el suelo.